Bien, vamos con la primera entrevista. Thais Panimbosa, licenciada en Relaciones Internacionales, para conversar con nosotros sobre la situación que está viviendo Venezuela y la repercusión internacional que esto ha creado por el descontento de la oposición con los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela al término de la elección presidencial que se realizó el domingo. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Así es, muy buenos días, un gusto estar aquí nuevamente. Pues sí, en este momento Venezuela, la arena internacional, la región está pasando por un momento bastante complicado en términos del marco de elecciones que se realizó el día domingo. Ya sabemos que ha sido lamentablemente un marco de votaciones que se ha regido bajo un contexto poco quizás democrático, legítimo. Es una situación en la que realmente la oposición, si hablamos del lado de la oposición, tenía conocimiento que se iba a realizar bajo ciertas condiciones, como varias restricciones que por parte del régimen venezolano ya se llevaron a cabo, por ejemplo, la inhabilitación de candidatos, las restricciones para el voto exterior, considerando que Venezuela tiene 8 millones de venezolanos en el exterior, que sería una cantidad bastante considerable en términos de elecciones. Y estamos aquí para realmente contextualizar un poco qué pasaría en el ámbito internacional. En el ámbito... Claro, por ejemplo, hay opiniones de presidentes, hay opiniones de países, pero el gobierno de Maduro dice, nosotros somos un país soberano y lógicamente las situaciones que se producen internamente tenemos que resolverlo a ese nivel internamente. ¿Hasta qué punto dentro del derecho internacional puede ayudar esta injerencia internacional a clarificar los resultados, por ejemplo? Claro, en este momento precisamente ya está viendo la parte internacional por parte, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, que el día miércoles a las 3 de la tarde se consiguió ya por parte de Ecuador, en grupo, por supuesto, con los países que ya han rechazado, ya no han permitido el reconocimiento legítimo de estas votaciones. Se realizará una reunión para abordar estos temas. Esto por parte de la OEA. Asimismo, el presidente Lula da Silva con el gobierno de Estados Unidos también el día de hoy se presentará una reunión que buscará abordar estos temas. Es decir, el derecho internacional da la apertura a que los países puedan actuar en manera de cooperación internacional. Realmente es uno de los objetivos principales de las relaciones internacionales, buscar trabajar en conjunto por un fin objetivo, por un fin común, sea cual sea este. En este caso se dio el de las votaciones venezolanas. Pero esas resoluciones obviamente van a terminar en observaciones, en recomendaciones para el país de Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue después si es que no son acatadas esas observaciones, por ejemplo? Así es. Bueno, en este momento podríamos observar dos escenarios muy probables. Uno, realmente ambos están ya sucediendo en este momento. Por un lado, la intervención internacional, que es, como comenté, ya la participación de organizaciones como OEA, que son grupos que, desde mi opinión, deberían conformarse grupos que participen Brasil, México, Estados Unidos, países que logren hacer una contraparte para transparentar, para arbitrar, quizás no para tal vez equilibrarnos de un lado o del otro, sino para ofrecer un proceso democrático justo y transparente al país. Esto por un lado. Por el otro lado también existe lamentablemente la opción de que se profundice simplemente la represión, que también es en el caso de que se convierte en una guerra civil. Podría llegar a ser, pero por el momento, mientras se continúen durante los diálogos, durante las presentes acciones, se buscaría que esta represión no llegue tal vez a manifestarse de una manera muy que afecte la arena internacional. Por otro lado, estamos hablando de que la situación de Venezuela deja varias consecuencias, no solamente para el país, sino a nivel regional. Esta es la razón por la que en este momento es un tema de bastante preocupación a nivel nacional, a nivel regional. Ya se ha manifestado incluso en la Unión Europea, también con el Parlamento Europeo,
el presidente del Parlamento Europeo también ya rechazó la consigna del día domingo sobre las votaciones. Entonces, es un tema que en flujo migratorio, en consecuencias económicas, en consecuencias de cooperación, van a dejar de cualquier manera un cierto grado de situación un poco complicada entre las relaciones entre los países, principalmente aquí de la región. Sabemos también que Venezuela en este momento ya se han pronunciado más de 16 países, de los cuales solamente 4 en la región apoyan la decisión del día domingo. Claro, claro. Lo que pasa es que en esto también está de por medio el asunto ideológico a nivel internacional, y hay países que están apoyando a Nicolás Maduro. Y ya sabemos cuáles son esos países, los países que tienen corte socialista, que tienen ideología socialista, mientras que quienes se alinean al capitalismo obviamente reclaman mayor democracia en Venezuela. Ahora, ¿qué pasaría si es que se comprueba que hubo irregularidades en el conteo de votos, en el procesamiento de datos? Porque ahí de pronto apareció también una caída del sistema durante algunas horas, y ese es uno de los argumentos que tiene el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para señalar que inclusive trataron de sabotearlos y le culpan a la oposición. Con todos estos elementos, ¿qué pasa? O sea, la OEA, otros organismos internacionales, hacen las observaciones necesarias, pero Nicolás Maduro no acata esa situación. Claro, esa es precisamente bajo las condiciones en las que ahora se encuentra el gobierno venezolano. Quizás un poco delicado mencionar, pero un gobierno en las condiciones actuales que se encuentra Venezuela difícilmente saldrá bajo un proceso democrático. Eso ya lo tenemos claro, lo hemos visto a lo largo de la historia también. Sin embargo, desde mi consideración en este momento depende muchísimo de la movilización del pueblo venezolano y por supuesto de la parte de la intervención internacional. Por ejemplo, en el caso de que se llegue a comprobar que efectivamente hubo un error, una caída del sistema, alguna situación que benefició o perjudicó a una de las partes, debería dirigirse bajo el arbitraje internacional, no tal vez encontrar una parte que logre arbitrar entre ambos, o entre el régimen y la oposición. Entonces, de esta manera se lograría al menos obtener resultados transparentes, obtener resultados que dejen tranquilas a la ciudadanía, a la región, buscando, por supuesto, transparentar y que se realice el proceso democrático como debería ser en las condiciones más óptimas. Pero sí, ¿algo más? Sí, por supuesto. Una salida que quizás sea un poco, ya sabemos que tal vez un sistema dictatorial difícilmente se cura con otro sistema un poco también que tienda a este sistema. Sin embargo, podemos mencionar que en el caso de que se llegue a una profundización de la represión, que no se exija una parte y parte para obtener resultados, se podría obtener quizás una salida dentro del mismo régimen que existan fisuras. Podría ser en las fuerzas militares. En este momento existen en Venezuela de 95 a 150 mil militares en servicio activo, entre ellos también reservistas. Tenemos en cuenta que este es un factor importantísimo en este momento para Venezuela, para la movilización. Sí, pero claro, hay que tomar en cuenta que Venezuela tiene unas fuerzas armadas adoctrinadas con el socialismo. Es decir, ellos se consideran unos militantes más del proceso de revolución bolivariana, y entonces por ahí también es difícil. Exactamente, precisamente por eso tal vez llegarían a darse ciertas fisuras dentro del mismo régimen, quizás apoyado por la oposición que dé ciertas garantías para que puedan quizás ayudar o ser parte militante de la oposición, tal vez algún general dentro de la fuerza militar venezolana que tenga
como cierta autoridad o cierto permiso para también apoyar a la parte civil, a la parte ciudadana. Sería Bien. una de las opciones. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas y en los siguientes días y esperemos que el desenlace sea bueno para este hermano país que está atravesando momentos difíciles como es Venezuela. Ya se ha hablado de la intervención de organismos internacionales para revisar la transparencia con la que se realizó el proceso electoral. Gracias a Thais Parimbosa por estar acá con nosotros analizando este tema. Vamos a una breve pausa, regresamos.